Es lo que dice el apóstol Pablo. Quiero hacer lo que ahora entiendo que está bien, pero algo dentro de mí quiere hacer lo opuesto. En otras palabras, para resumir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es esta lucha entre el alma que venía acostumbrada, no sabe gobernar, pero venía acostumbrada a hacerlo. ¿Sí? Entonces, ahora es una de las luchas más arduas, y como no sabe gobernar y como no es el diseño de Dios, entonces queda expuesta a que al alma la dominen las tinieblas y el alma sí domina al cuerpo. Entonces de ahí vienen las enfermedades, de ahí vienen los pensamientos de desgracia, de ahí vienen un estado de ánimo de mucha tensión y nervios, porque las tinieblas saben que es muy destructivo para el resto del cuerpo. Te desencadena enfermedades por todos lados. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que decirle, alma, introducite en las dimensiones de sus aguas de reposo. Te ordeno, vení ahora, te lo ordeno desde el Espíritu, alma de Darío Rodríguez, en mi caso, cada uno ponga su nombre, ¿sí? Sujetate ahora a la autoridad del Espíritu y entra en sus aguas de reposo. Todo eso no empiece a orar por orar, porque sabe que tiene que orar y está todo nervioso, todo loco ahí, todo desesperado. Amén. No sirve. Amén. Porque todo eso evita que entre en la dimensión que debo entrar. Momentos como estos es lo que uno continua y constantemente debe ser una costumbre para uno. ¿Sí? Debe ser común. El apóstol Juan, cuando dice estaba yo en el día del Señor en el Espíritu, no explica ni qué es el día del Señor, ni explica qué es estar en el Espíritu, porque la iglesia de ese entonces ya sabía. A ellos no les había enseñado la religión a adorar, a ellos les había enseñado el mismo Espíritu que estuvo como hombre caminando en la tierra. Amén. Ese Espíritu que dijo, porque llegará un momento que no será el lugar correcto este lugar físico de la tierra, sino que, en otras palabras, ese monte será en el interior de cada uno, y cada uno le adorará en espíritu y en verdad, porque mi Padre busca. Fíjense que acá está hablando que Dios busca, el Padre busca. Viene uno solamente a buscar a Dios. Esto lo busca Dios, quien le adore en el espíritu. Porque cuando se adora en el espíritu es profético. Amén. Porque el espíritu se funde con el espíritu de la profecía. Amén. Entonces todo aquel que se ha fundido con nuestro Mesías, con Dios mismo, en su espíritu, si adora en el espíritu, es imposible de que no sea profético. Por eso las atmósferas, como estuvimos viendo recién. ¿Cuántos años tenés ya, amigo? 9 años. Amén. Y ya nos ha contado visiones y sueños muchas veces desde mucho menos de la edad que tiene ahora. Y así también ha pasado con algunos de mis sobrinos. Y hasta con mi hijo también, de sueños y ciertas cosas. Que quizás yo te lo cuentan sin entender nada, pero uno que más o menos entiende lo que significan ciertas cosas en el espíritu, es muy claro lo que te están contando. Amén. Pero fíjense, estaban en esta atmósfera. Uno parece que están por ahí jugando, así. Están en la atmósfera, se conectan, reciben. Amén. Entonces, eso debe ser nuestro pan de cada día. No para que uno diga, sí, bueno, si uno se puede hacer una disciplina todos los días, cuanto más lo haga, mejor. Pero entiendo que que vivimos en la ciudad y que hay también otras cosas que uno tiene que hacer. Sí. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que no es para que uno lo haga de una forma religiosa. ¿Sí? Yo lo hago pero uno puede hacer un montón de veces al día y puede hacerlo religiosamente. Orar religiosamente, interceder religiosamente, adorar religiosamente. ¿Sí? Y nunca entre todo fue en nivel alma. Nada fue en nivel espíritu. ¿Me sigue? ¿Sí? Por eso para entrar en el espíritu me tengo que tomar el tiempo. Me tengo que desconectar del tiempo. Por eso el apuro, hay gente que vive apurada del paso del reloj. ¿Por qué? Nadie sabe.
¿Mm? Ya a veces yo no puedo entender, en un trabajo tenés tantas horas, tenés que hacer una producción, listo, tenés esa opresión con quien estás comprometido. ¿Sí? Entiendo las amas de casa que tienen ciertos horarios, que bueno, llega el marido, que viene de trabajar, que tienen que hacer ciertas cosas. Pero hay veces que nadie está corriendo y la persona ya se actúa así. ¿Se entiende eso? Eso es ansiedad. Eso es la consecuencia de cuando la muerte se introduce en la humanidad. Adán y Eva fueron diseñados y ellos no estaban pendientes del tiempo. Sí, de las cosas que tenían que hacer, de acuerdo a las instrucciones del Padre, pero para ellos no existía el correr del reloj. ¿Sí? Sí existía la mañana y la tarde, y era un día. Pero no existía el correr del reloj, porque el correr del reloj comienza a existir cuando la muerte se introduce en la humanidad. ¿Por qué tengo ese apuro de que parece como que nunca tengo tiempo? Por un miedo interno que hay a la muerte. O quizás no a irme, pero sí esa sensación de que cada día parece que me queda un día menos. ¿Se entiende? Todo lo que quiero hacer y cada vez tengo menos tiempo. No, sos eterno. Venís de la eternidad. Cuando te vayas de esta funda, seguís estando en la eternidad. ¿Ok? Hay gente que no se va al infierno, ya está en el infierno. Amén. Todo lo que se le manifiesta en su vida, ¿de dónde proviene? Son dimensiones a las cuales estamos, más allá de que las veamos o no. Cuando alguien está en ese estado, seguramente sueña pesadillas. Porque el sueño es una de las formas de conectarse a la dimensión del espíritu. Es donde yo me desenchufo de la acá. Entonces así, ¿ven? Como recién. Nadie se durmió. Pero hicimos, cerramos los ojos y nos conectamos. Nos desconcentramos de todo lo que podemos ver y tocar. Y nos concentramos en el interior. Cuando uno sueña pasa más o menos lo mismo. Entonces de a rato en el sueño, ¿sí? Es que uno puede ver, aunque sea en esas horas, la realidad espiritual en donde está. En una dimensión o en otra dimensión. Luz o tinieblas. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Sí? Entonces, el que está ahí, si no acepta el pacto del Padre que estableció con la humanidad, lamentablemente cuando se va físicamente, sigue en la dimensión donde está. ¿Ok? Porque es eternidad. Y cuando se va físicamente no deja de ser eternidad. Cuando nació, antes que naciera, ya era eternidad. ¿Se entiende? Cuando estamos en esta tierra, soy eternidad. O alguien deja de ser espíritu. Y cuando nos vamos físicamente de la tierra, seguimos siendo eternidad. Amén. ¿Amén? Amén. Por eso dice el Mesías, el Hijo del Hombre no es el que descendió del cielo, está en el cielo, pero va al cielo. Nunca dejó de ser un ser espiritual. Y cuando hablamos de espiritual, hablamos de eterno. Hablamos de lo no pasajero. Hablamos de lo no perecedero. ¿Amén? Entonces, para poder habitar en su dimensión, ¿sí?, que es su reino, es necesario nacer de agua y de espíritu. Amén. Aguas son su palabra, son el alma de Dios. Espíritu son su viento. Su viento es su espíritu. Es el oxígeno. ¿Vieron que necesitamos oxígeno para poder vivir físicamente? Bueno, para poder vivir espiritualmente necesitamos habitar en la atmósfera de Dios. ¿Qué hay en una atmósfera? Hay aire y hay vapor de agua, aunque uno no lo vea. ¿Por qué hay vapor de agua o por qué hay agua en las ventanas en el invierno? Porque ese vapor de agua, por ejemplo en el rocío, se asienta en una superficie sólida. ¿Amén? Entonces el vapor está en el aire. ¿Qué decimos nosotros cuando hace mucha calor? ¡Uy, qué humedad, che! Esa nube
que emana de la tierra se forma ese vapor, así como cuando hierve la pava, se forman las nubes. Las nubes no son otra cosa que vapor de agua, que es la misma tierra por la temperatura del sol evaporándose la humedad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de toda atmósfera hay agua y hay viento, hay oxígeno. Si mi atmósfera está contaminada, espíritus de las tinieblas, palabras de tinieblas y espíritus de las tinieblas, ¿sí? Entonces, eso va a determinar que mi cielo, mi atmósfera, sea de las tinieblas, sea infernal, ¿sí? Si mi atmósfera es del reino de los cielos, es de lo que Dios habla. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en las palabras que soltamos en nuestra casa, en donde nosotros habitamos, ¿sí? No porque te vayas a ir al infierno, sino porque traes al infierno a tu medio ambiente. Amén. Amén. Y contaminás lo que respirás. ¿Se entiende? Las palabras determinan los aires que te rodean. Las palabras determinan los aires que te rodean. Las palabras atraen aires, espíritus, que se manifiestan en el aire físico que te rodea. Así como es inevitable que respires el aire del lugar donde estás, es también inevitable de que te afecte espiritualmente ese ámbito que creas o que otros han creado. Ahora, si el Padre te manda a afectar esa atmósfera, seguramente tu aire, el aire que vos llevas, que te está envolviendo, va a deshacer esa atmósfera. Ahora, si el Padre no te manda, seguramente esa atmósfera te contamine. Amén. ¿Amén? Así es. Debemos entender eso, ¿sí? Entonces, toda nuestra alma se fue formando por palabras. Toda nuestra alma se fue formando por palabras, desde que éramos en el vientre hasta el día de la fecha. ¿Sí? Un espíritu éramos antes, debemos entender esa diferencia. ¿Sí? Estábamos con el Padre hasta que lo envía. Cuando se junta el espíritu y las células reproductoras físicas, naturales, carne, entonces a partir de esos dos elementos que se unen, sale un tercer factor, que es el alma. ¿Se entiende? Por eso el alma puede venir con rechazo si el hijo no fue deseado. ¿Ok? Porque ya el alma se formó con ese rechazo, ¿ven? Con esa palabra, con ese sentimiento, en el caso que estuviese en la madre. Entonces, eso ya, ¡pum!, hizo que en la formación de su alma cayeron ahí una sustancia que contaminó la esencia. Y ahora el alma entonces se forma con rechazo, desde el vientre. Entonces, cuando tiene cierta de la persona, ¿cómo podemos hacerle entender la aceptación? ¿Cómo podemos hacerle entender lo correcto si para ella, desde que se formó en el vientre hasta el día de la fecha, la verdad es rechazo? Solamente las palabras del Padre, que es la verdad, pueden deformar esa deformación y formar como Él diseñó su alma. No es fácil, pero no es imposible. Gracias al Padre. Amén. Encima el rechazo es un espíritu muy general, porque no solamente pasa en el vientre, pasa cuando a alguien le hicieron bullying, pasa cuando te menospreciaron, te maldijeron desde palabras, pasa cuando un profesor, ¿sí?, te avergonzó, te menospreció, insultó tu inteligencia. Todo eso tiene que ver con rechazo. Ni hablar en el caso de los divorcios. Son cosas que marcan mucho. Amén. Bien, entonces habíamos dicho que hace unos minutitos nomás, ya estamos terminando, ¿sí? Que cuando hablamos del espíritu, la palabra hebrea es ruaj, ¿sí? Y dijimos que uno renace de esta fuerza que sostiene vivo al universo, su espíritu, esta fuerza de vida, y como el ruaj, el espíritu o viento de Dios, ¿sí? Y dentro del viento, que es aire, es oxígeno, del oxígeno se sustrae el aliento de vida. Toda la vida natural vive por el oxígeno, ¿sí o no? Y por la luz. Y que justamente se manifiestan en lo natural con todo aquello que el mismo viento natural, físico,
Se relaciona, ¿sí? O sea, con todo el universo físico material creado. ¿Por qué se aclara esto? Porque nadie está diciendo de que el mismo viento que uno percibe, ¿sí? Ese viento sea todo Dios, o que Dios sea solamente ese viento. ¿Estamos entendiéndonos? Es más, hay veces que los vientos naturales, ¿sí?, están llevados a cabo o lo están manipulando las tinieblas. Por ejemplo, cuando el Mesías iba en el barco a Gadara y se desata esa tormenta. Por eso él dice que reprende al viento. No estaba reprendiendo el elemento natural, estaba reprendiendo el espíritu que estaba dominando el viento. ¿Por qué? Porque él tenía autoridad. ¿Por qué tenía autoridad? Porque él no venía desde la contaminación del esperma de Adán. Él fue engendrado del esperma del Padre Eterno directamente. Amén. Ya había estado en procesos donde había estado destruyendo, sometiendo la iniquidad por el lado de la sangre de María, ¿sí?, que sí, obviamente era descendiente de Adán. En él, por eso en algún momento él dice, confíen, porque él nada, hablando de Satanás, tiene en mí, dentro mío. Amén. Pero no se olviden que el Espíritu mismo lo lleva en un proceso de 40 días antes de empezar el ministerio al desierto. ¿Se entiende? Donde justamente las tinieblas, ¿a dónde atacan? A su naturaleza humana. ¿Por qué? Porque él estaba en lucha con esto. Nuestro Mesías purgó toda iniquidad. Derrotó la iniquidad. Por eso en el momento que él es sacrificado, era el momento justo, porque él ya había vencido todas estas cosas y su esencia estaba pura. ¿Se entiende? O sea, el resto de los aspectos de su ser estaba puro. Desde que Getsemaní conquistó el alma, toda iniquidad que hubiese en su alma. Entonces, por ese mismo motivo, los vientos tenían que obedecerle. A ningún otro. ¿Sí? Pero a él sí. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque justamente él ya no entraba en la esclavitud que tenía Satanás y la muerte en la humanidad y la naturaleza desde Adán hasta llegar a él. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, Dios, el Espíritu de Dios muchas veces se manifiesta en el viento natural. Por ejemplo, cuando divide las aguas, que viene una ráfaga de viento de, según los estudiosos, calculan de más de 100 kilómetros por hora. Un viento parecido fue el que entró en ese lugar, en el aposento alto, cuando los apóstoles reciben ahora el Espíritu de Dios dentro de ellos. ¿Sí? Entonces ahí se manifiesta en el viento natural, físico. Pero el Espíritu de Dios es mucho más que viento solo, ¿verdad? ¿Sí? Pero entendamos esa comparación. Que Él sea mucho más que viento solo, no quiere decir que ese aire que nosotros podemos, ese oxígeno que nosotros podemos respirar y nos mantiene vivos, no sea manifestación de Él. ¿Sí? ¿Se entiende? Dios está en la naturaleza. ¿Sí o no? El viento es un elemento de la naturaleza. ¿Está bien? Pero por el derecho legal que le había dado a Adán, entonces las tinieblas muchas veces pueden infiltrarse en el viento natural. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué estamos nosotros? Para decirle cuando lo reconocemos, ¿no? Si sabemos el nombre del Espíritu, lo vamos a decir. Si no, Espíritu que estás teniendo control del clima, control de la naturaleza, ¿de dónde se piensa que vienen los huracanes? ¿De dónde se piensa que vienen los tornados? ¿Se entiende? No viene, no lo manda el Padre. Vienen de las tinieblas. Amén. ¿Pero por qué pueden afectar? Ah, ahí sí, porque tienen legalidad. Porque el ser humano o esa nación le dio legalidad. Pero nosotros los hijos de Dios podemos plantarnos como representantes de la unción sacerdotal, obviamente siempre guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y podemos frenar un desastre climatológico de un lugar en una guerra espiritual. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque
tanto el mundo espiritual como la naturaleza tiene que ver en mí al Hijo de Dios. Amén. No es por vos, no es por mí, es por Él que está en mí. Amén. Entonces hay que saber cómo orar. Es todo un tema, diga conmigo, es un tema de legalidades. Es un tema de legalidades. Cualquier buen abogado va a presentar la documentación correcta. Amén. Puedo tener la documentación, pero si nadie la ve, entonces no van a respetar la legalidad. Por eso cuando uno desde la palabra les ordeno que vean al Hijo de Dios en mí, a todo el mundo espiritual y a la tierra, entonces uno está plasmando la legalidad. Amén. 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 Son llaves. Cada uno verá si las usa o no. Amén. Bien. Entonces, esto no quiere decir que uno va a manipular el tiempo para su conveniencia, sino que quiere decir que cuando percibo que algo anda mal, puedo ordenar lo que está desordenado. ¿Amén? Bien. Entonces dijimos que este viento natural, ¿sí? Este viento natural y espíritu es el ADN de vida es el ADN de vida en sí. El ADN del Padre Eterno. Bien, y la respiración que sería, ¿se acuerdan en hebreo cómo era? Neshama. Ajá, Nechamaj. De acá deriva la palabra que en la Biblia en Génesis dice que Adán comienza a respirar. Entonces Adán es un alma viviente. Después que Dios dio el soplo, ¿sí? Les transfiere el ruaj a través del soplo. Le transfiere el espíritu de vida a través del soplo. Entonces el hombre empieza a respirar. Es lo que completa la obra. Sosteniéndolo o sea, sosteniendo ¿qué cosa? ¿Qué es lo que se sostiene a través de la respiración? El espíritu. El espíritu. ¿Sí? Su presencia, su actividad de vida. Sosteniéndolo en el funcionamiento y actividad del ruaj, que sería espíritu. ¿Por qué uno se siente como un muerto en vida sin Dios? Por esto. Amén. Bien.
Entonces la respiración mantiene funcionando la actividad del ruaj, la actividad del espíritu. Por eso alguien puede mantenerse vivo. Por eso muchos inconversos se mantienen vivos. Porque desde Adán hasta el día de la fecha se fue transfiriendo por la respiración, ¿sí? Y hasta en las células reproductoras esta actividad de vida. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Una vez que Dios lo da en la primera semilla de la humanidad, Adán, ya queda vida en él. Pero el tema es que si yo no mantengo esa vida se va apagando. La muerte comienza a devorar a la vida. Ahora, si yo mantengo esa vida funcionando, me estoy adelantando un poco, pero así como el fuego de los sacerdotes que vino del cielo, pero los sacerdotes estaban encargados de mantenerlo. Pero ellos no crearon el fuego vino del cielo. Así es. Si alguien encendía otro fuego, era fuego extraño, Dios lo consumía. No podía ser otro fuego. Amén. Tenía que ser en su espíritu. Es insustituible. Por eso Elías no prendía fuego, sino Exacto. que lograba para que descienda. Exacto. Amén. ¿Sí? Porque el ministerio de Elías justamente se desarrolla en el antiguo pacto. Ahora ese fuego está en nuestro interior. Ahora ese fuego es su espíritu. ¿Sí? Todo lo que era en el antiguo pacto era representativo. Aunque no dejaba de ser espiritual. Amén. Amén. Entonces, de la misma forma, Él da el aliento de vida, también representaba esto en Adán, y el ser humano, su responsabilidad, y depende de Él, de que se mantenga esa efectividad y funcionalidad. ¿Se entiende? Que se mantenga funcionando el Espíritu de Dios. Bien, esto es muy amplio, ¿sí? Bien, entonces, esto nos habla de completamiento de la obra de Dios, sosteniendo a través de la respiración la obra del Ruaj y su actividad, su funcionamiento y su actividad. Esto nos habla del completamiento del obrar de Dios, qué es lo que Dios hace, qué es el carácter de Dios. Que no solamente Él suelta, trae o pone su esencia de vida, que sería su ruaj, su ADN a través de la palabra, sino que Él se toma el trabajo y el compromiso de establecerlo funcionando a través de la respiración. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Bien. ¿Puedo borrar? Bien. ¿Qué te falta? ¿A ustedes les dicen? Bien. Bien, esto nos habla de la obra completa y de la forma de ser de Dios. ¿Qué dicen ustedes? Que si yo leo la Biblia así de una forma literal, yo ya puedo conocer toda la forma de ser de Dios, o necesito que la forma de ser de Dios se me sea revelada. ¿Qué dicen? Amén. Por eso es que mucha gente conoce lo que dice la Biblia, pero no se le ha revelado la forma de ser de Dios. Conoce lo que dice la Biblia, pero no lo entiende porque en realidad no le conoce. ¿Se entiende? Y ahora vamos a ver. Bien. Entonces, y la forma de ser de Dios.
que no solo suelta, trae, opone. Su esencia de vida que sería el espíritu esencia de vida que sería su espíritu, ¿sí? Si no que él se toma el trabajo y compromiso de establecerlo funcionando a través de la respiración, que sería Nechamaj. Bien, ahí iríamos hoy. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Présteme un poquito de atención, esto va a quedar escrito para que después lo termine. Esto quiere decir que en otro momento, cuando teníamos esta falta de luz, una de las falencias que tuvo la iglesia era la siguiente: vamos a evangelizar, porque todo el mundo necesita conocer de Dios y de su mensaje. Listo, aceptaba. Repita conmigo, hermanito. Acepto al Señor como mi Señor y Salvador. Listo. Y a esa persona, ¿quién continuaba el trabajo del Nechamaj? ¿Quién continuaba el trabajo de contención y de formarlo desde la palabra, que es alimento espiritual, para que no muera? Todo bebé, o imagínense ustedes una madre que queda embarazada y no come nunca. ¿Qué le puede pasar a ella de la criatura? ¿Se entiende lo que estoy hablando? O si sucediera un problema que al bebé no le va alimento. Bueno, esto era lo mismo que engendrar, ¿sí? Y si fuera el padre, tomarse el palo. O quedar embarazada y no tener los cuidados ni la alimentación correcta para ese nuevo bebé. Entonces la función del padre no es solamente soltar la semilla,
como vemos, la función del Padre es dejar la vida funcionando. Por lo tanto, si yo no me puedo tomar el trabajo de ir a alguien, soltarle la semilla de vida y que la vida quede funcionando, por supuesto, va a haber mucha gente que en términos espirituales, esto lo diferencia de lo natural, quizás no vaya a querer comprometerse. Listo, es su decisión, es verdad. Pero ha pasado con muchas personas que nadie se encargó de formarlos, de enseñarse, de liberarlos, porque lo más común es que alguien que venga del sistema del mundo venga endemoniado, de sanar sus heridas. Y una persona, por más que haya sido recién engendrada, sin ser sanada, sin cortar con la infección de iniquidad, y sin ser libre, es como dejar a alguien con heridas y llena de parásitos, llena de gusanos. ¿Qué puede pasar? E indefenso como un bebé. ¿Se entiende la perversión? Entonces el reino nuestro Padre no es su naturaleza esa. No es engendrar y abandonar. ¡Ay, gloria a Dios! Porque sí, ¿y quién quedó? Entonces, ¿cuál fue el propósito de esa tan grande victoria evangelística? Si no se puede dejar a nadie. Si nadie va a contener, nadie se va a hacer cargo, nadie se va a hacer responsable. Entonces, ¿de qué sirve el tratadito? Entonces, ¿de qué sirve ir a alguien que ni siquiera está entendiendo lo que está haciendo? Repetí conmigo. ¿Se entiende? La función del Padre es engendro, pero me hago cargo de que la vida quede funcionando. La respiración, el espíritu ya genera vida donde quedó establecido. Amén. Amén. Selah. Eso es algo para meditar. Amén. Amén. Y es parte de la reforma. Vamos a orar. Papá, te damos gracias por esta maravillosa reunión. Padre, por la luz que estamos teniendo de tu palabra y por conocer desde esta luz los aspectos de tu carácter. Padre, que nos ayuda a entender cómo vos sos. Padre, que nos ayuda a entender qué es religión, más allá de que nos los hayan enseñado como que eso era tuyo, como que eso inclusive eras vos, y lo que en realidad sos vos. Padre, sea tu viento y tus aguas arremetiendo totalmente contra toda estructura. Amén. Y contra todo un manto de religiosidad, de tinieblas que nos habían puesto en otros tiempos, que habíamos, Padre, acarreado como aquel que se trajo el manto de Babilonia cuando ya había salido de Babilonia en nosotros. Amén. Porque todo lo que sea de un manto distinto al tuyo, babilónico, egipcio, romano, griego, Padre, persa, evita de que sea formado y que seamos revestidos totalmente con el tuyo. Por eso renunciamos, Padre, a todo lo viejo, a todo lo anterior, Amén. para poder ser formados y edificados en el reino. Padre, renunciamos a las viejas aguas, Amén. para poder ser formados de las aguas nuevas de tu reino. Renunciamos, Padre, a todo vino viejo, Amén. para poder recibir todo vino, vida, sangre vieja, para que seamos renovados en el poder de tu nueva sangre, en el poder de tu sangre nueva, que trae lo adecuado para este tiempo, Amén. que nos conecta con tu propósito en este tiempo, Amén. que nos conecta con lo que querés hacer con tu iglesia en este tiempo. Las cosas viejas pasaron, estás haciendo todo nuevo. Eso es parte de una reforma, hacer nuevo, para un edificio superior, para un edificio de gobierno, no solamente para subsistir, no solamente para sobrevivir como tu pueblo sobrevivía en Babilonia, como tu pueblo sobrevivía en Egipto, sino para gobernar, sino para dominar, sino para regir las naciones con tu vara de hierro, sino para dominar y someter las tinieblas que por tanto tiempo habían dominado a tu pueblo y lo habían sometido.
en religión y en oscuridad, castrándolo, matándolo lo profético, matando la revelación. Incapacitando para gobernar, siendo cola y no cabeza. Padre, solamente tus aguas y tu espíritu pueden formarnos como para tal. Así como sucedió con Moisés, así como sucedió con Elías, así como sucedió con David, así como sucedió con Samuel, así como sucedió con Daniel, así como sucedió con José. Ellos fueron afectados por la atmósfera de tus aguas y de tu espíritu. Y habitaban en esa atmósfera. Por eso el profeta Elías decía, en cuya presencia estoy. Amén. Él estaba rodeado de tus aguas y de tu espíritu. Él estaba en la burbuja de tu atmósfera, en la esfera de tu atmósfera, todo el tiempo. Y eso lo formó como un poderoso gobernante desde la autoridad que viene de la unción profética. Gracias, Padre, por tu luz. Se ha impartido en cada uno de ellos, Padre, de espíritu a espíritu. Más allá de lo que he escrito, más allá de lo que ha salido hoy de mi boca, tu espíritu continúe, que está en cada uno de ellos, revelando cada día. Sigue abriendo el panorama de tu luz en sus mentes, en sus corazones, en su espíritu. Padre, yo declaro y profetizo en el nombre poderoso de Yeshua que mucho más de uno de ellos me vendrán a comentar las revelaciones que comenzaron a tener como añadidura a esta revelación. Amén. Aunque no se ha terminado el tema, pero oro desde que hemos comenzado hasta este momento. Padre, conectamos nuestra vida con nuestra ofrenda, con esta verdad, con tu palabra, con tu espíritu. Padre, adoramos y honramos tu presencia con nuestra ofrenda. Oro, Padre, bendiciendo en cada una de las ofrendas con las que ellos se ligan con tu palabra, con tu manto, Amén. con el ADN que nos has dado. En el nombre poderoso de Yeshua, la ofrenda tiene la potencia de romper maldiciones, Amén. tiene la potencia de liberar, tiene la potencia de abrir un portal de tu reino, de tu luz, y de cerrar portales de tiniebla. Tiene la potencia de abrir portales de revelación. Amén. Aleluya. Sea, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, cada una de las funciones que tiene la ofrenda, la cual la has creado para bendecirnos a nosotros. Gracias, papá. Amén. Gracias.